junto a las muestras en los niños, ¿sí? Bueno, voy a empezar. Ok, ¿qué para allá otra vez pasa? Bueno, antes de decir por qué coprocultivo, y bueno, cuando hay un paciente con signos y síntomas, de eso también vamos a estudiar y de cuáles son los síntomas que se puede haber. Cuando pedimos coprocultivo es porque el paciente, ese niño o niña, presenta síntomas gastrointestinales y a eso nosotros le llamamos gastroenteritis, ¿sí? ¿Qué ustedes entienden por gastroenteritis? Inflamación, profe, ¿De qué? de los intestinos. Sí, muy bien. Y esta puede ser viral, ¿sí? O también puede ser crónica. Bueno, cuando nosotros le llamamos, por ejemplo, algo viral, ustedes saben que algo viral se puede resolver solo, ¿verdad? Cuando somos, por ejemplo, personas sanas y eso, se resuelve solo. Por ejemplo, una gastroenteritis aguda quiere decir que es, ¿cómo les voy a decir? No es de varios días, sino de pocos días. Se divide la gastroenteritis aguda de la crónica. La crónica era, creo que si no me equivoco, eran después de las 3 semanas, 4 semanas, nosotros ya podemos decir crónica, sí, pero mientras son agudas. Son uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestro medio y es una de las causas más importantes, dice, de mortalidad en el tercer mundo. La etiología es causa de la enfermedad, o sea, ¿por qué se puede dar una gastroenteritis? Y bueno, y una de las causas puede ser síndrome de mala absorción, procesos tumorales. Obviamente nosotros no vamos a hablar esto se divide otra vez, cuáles son, por qué podría ser síndrome de mala absorción, procesos tumorales, porque ustedes no les compete todavía saber, ¿verdad? De esas enfermedades porque ustedes están segundo recién, pero por lo menos van a saber por qué te puede dar diarrea. Y bueno, por esto, por síndrome de mala absorción, procesos tumorales, patologías de origen endocrinológico, perdón, enfermedad inflamatoria intestinal, aunque de todas estas etiologías la más frecuente es por la infecciosa, ¿sí? Dentro de esa etiología o de esa causa de diarrea infecciosa pueden estar otra vez virus, bacterias, micobacterias y parásitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver nomás si sabe, ¿verdad? Si yo digo patologías de origen endocrinológico, ¿qué podría ser esa patología que nos dé diarrea? ¿Tienen más o menos una idea? Lo de la tiroides no sería vos. ¿Y cómo se llama esa patología? Hipertiroidismo. Muy bien, esa puede ser una. Perdón. Por ejemplo, si yo enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué podría ser? ¿Saben? No, profe. Colitis ulcerosa se llama una de ellas, que son así diarreas que pueden aparecer así con sangre y eso, ¿sí? Bueno, y la verdad, pero a su vez, como dije recién, la causa más frecuente de una diarrea es la infecciosa y esta puede ser por virus, puede ser pregunta de exámenes de virus, bacterias, micobacterias y parásitos. Los mecanismos por los que las bacterias producen diarrea son fundamentalmente la producción de enterotoxinas
y la invasión directa de la mucosa del colon. Bueno, ahora ustedes ya saben, gastroenteritis y bacteritis. Bueno, ¿cuáles son, qué fuerte llueve ahora? ¿Cuáles son las indicaciones del coprocultivo? Bueno, porque nosotros primero saber que no todo cuadro diarreico debe ser estudiado, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué no todo el cuadro diarreico nosotros debemos de tratar? Dice Puede ser acá, porque algunos son característicos, algunos tienen sus características. ¿a qué te referí con características? Por ejemplo, por su color y eso, profe. No, no, Keila. ¿Sabes por qué dice acá? No todo cuadro diarreico es susceptible de ser estudiado mediante coprocultivo, dado que la mayoría de estos procesos son autolimitados. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, qué sé yo, deposición líquida le llamamos para no decir así diarrea. Por ejemplo, cuando uno está nervioso, cuando uno está asustado, obviamente no vas a estudiarle a eso porque sabemos el motivo. A eso se refiere, ¿sí? Pero este dato, esta unida escasa rentabilidad a la prueba, hace que el coprocultivo esté indicado. ¿En qué situación está indicado el coprocultivo? Cuadros graves, ¿sí? Que requieren hospitalización. Cuando, por ejemplo, una diarrea así masiva, una diarrea con sangre, que se le dice melena, por ejemplo, una diarrea que produce deshidratación. A eso, por ejemplo, sí nosotros perdón, le vamos a estudiar y le vamos a internar inclusive al paciente. Cuando hay persistencia prolongada de diarrea, que ya dije, en pacientes inmunodeprimidos, en niños y ancianos, en estos pacientes la realización del coprocultivo debe valorarse de manera individualizada, dado que en estos grupos la morbilidad es mayor. Entonces, cuando yo estudio coprocultivo, cuando hay cuadros graves, cuando la diarrea se vuelve prolongada, en pacientes inmunodeprimidos sí o sí, en niños y en ancianos. Eso es lo que ustedes tienen que poner a la hora del examen. Y deben de saber, por cierto. Bueno, voy a toser un ratito, después le hablo otra. Ya está. Esta semana demasiado gracioso fue porque yo le hablaba al paciente y demasiado que quería toser. Le decía permiso un ratito y salía a toser como loca. Ay, y algunos pacientes son especiales porque pueden No, decir, no corrieron todos de vos tus pacientes. ¿eh? No corrieron todos de vos tus No, pacientes. mi cara se ponía todo rojo, apenas le hablaba, le decía permiso y salía corriendo para que no me escuche porque algunos pacientes pueden decir, esta me viene y me va a mudar, son muy especiales algunos pacientes, especialmente en el hospital donde yo trabajo, son personas así, no sé, personas que no te van a perdonar, digamos. Entonces salía con permiso, le decía y salía corriendo a toser como una desquiciada. Toda esta semana estuve así. Ay, no da gusto. Y no me puedo recuperar porque no reposo. Por eso le que ya hace una semana y sigo así. Porque tengo que trabajar solamente, no hay de otra. Bueno, acá nada. Ya ustedes ya saben ya lo que es gastroenteritis. Ya me dijeron. Y aquí están algunos
microorganismos, ¿verdad? Que eh, causan la gastroenteritis. Ya dijimos al comienzo de la clase, Campylobacter, rotavirus, Escherichia coli. ¿Esto qué sería? Esquemáticamente. Las vellosidades del Las intestino. vellosidades. Y también vemos la mucosa intestinal, ¿verdad? Y eso es lo que se inflama, ¿verdad? Y son causas por estos microorganismos, ¿sí? Y acá dice, ¿cuáles podrían ser los síntomas? Muy lindo este esquema. ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Dolor abdominal, obviamente diarrea, náuseas, vómitos, ¿entienden? Fiebre, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo es la muestra? Bueno, las heces han de ser recogidas en un recipiente. ¿Qué recipiente nosotros podemos utilizar? Para coprocultivo. ¿Qué ustedes le van a dar a su paciente? No sé si es el mismo frasco, profe, que para Frasco el estéril. pulmón. ¿Eh? Frasco estéril. Muy bien, frasco estéril. ¿Saben una cosa? Esto también es responsabilidad de nosotros. Decirle al paciente, por ejemplo, juntar en un frasco estéril. Yo me quiero adelantar y decirle ya de una así. Ustedes le tienen que decir a su paciente. No se debe de mezclar con orina, aunque no crean, y suele ser así, no se debe, esos son en personas lastimosamente que tienen así poca educación, personas, no sé cómo decir para no, bueno, ya que estamos todos estudiantes, somos todos estudiantes y supuestamente somos personas un poco que sabemos las cosas, personas que ignorantes, ¿verdad? Que no saben y se suele mezclar con la arena, por ejemplo, y eso no está bien. Entonces, todas esas cosas debemos de decirle a nuestro paciente, ¿sí? Tiene que ser solamente la materia fecal y obviamente juntar en el frasquito. Obviamente el frasquito no debe tener, por ejemplo, qué sé yo, agua o ponerle algo extraño para que, para que, porque si no, se contamina, digamos, y no es lo que nosotros esperamos, ¿entienden? Entonces, eso nosotros debemos de decirle a nuestro paciente. Bueno, las heces han de ser recogidas entonces en un recipiente de boca ancha, ustedes ya saben cuál, que dice acá, lo mismo, el mismo contenedor utilizado para la recogida de orina. Y aunque no es condición imprescindible, preferentemente debe ser estéril, obviamente lo que dijo el compañero. Todo frasco debe ser tanto de orina como de materia fecal, frasco estéril, ¿sí? Las muestras han de ser enviadas a un laboratorio, esto es en todo, tan pronto sea posible, ¿sí? En sangre, en orina, en coprocultivo, que ustedes ya saben también. Dios mío. Las heces recogidas son con escobillón, no son recomendables para este tipo de estudio, aunque pueden utilizarse si la obtención de las heces no es posible. Algunos autores dicen que señalan que la recuperación, por ejemplo, de Shigella, Clostridium difficile, por medio de escobillón podría ser más rentable. Con una cantidad equivalente al tamaño de una nuez, es más que suficiente para realizar todos los estudios. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que también debemos de decirle a nuestro paciente. Un ejemplo nomás les pongo. La vez pasada pedimos orina simple a un paciente. Queríamos estudiar sodio en orina del paciente. Y yo le dije a la licenciada, mándale este frasquito al paciente y decirle que junte su orina en el frasquito. Lo que sí el señor rebosó lleno estaba el frasquito con su orina. Y se cerraba así, pero lleno. Y no hace falta, ¿entiende? Entonces, eh, eso, por ejemplo, fue porque seguramente la licenciada no le dijo que necesitamos solamente un poquito de su orina. Y lo mismo pasa en la materia fecal.
no hace falta que el paciente llene el frasco de materia fecal. Con un poquito ya es suficiente, ¿entienden? Eso nosotros debemos de decirle a nuestro paciente, ¿sí? En ocasiones el paciente no ha sido instruido en estas labores y es enviada una cantidad insuficiente de muestra para realizar coprocultivo. O te mandan excesiva cantidad o te mandan en menor cantidad. Entonces, por eso es que es fundamental hablarle al paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que orina a un paciente que va de cuerpo, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, cuando queremos estudiar parásitos, el paciente no tiene diarrea, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, se va de cuerpo una vez y después ya no. Entiendo más o menos lo que le quiero decir, ¿verdad? Y en esos casos lo que hay que evitar y hablarle bien al paciente. ¿Entienden? O por ejemplo, lo que me pasó también el lunes, había un paciente que estaba teniendo mucha diarrea, y después yo le mandé el frasquito para estudiar al paciente por ahí si no había un capilobaiter o algo así. Entonces le envié el frasquito de materia fecal al paciente para que pueda ir defecar un poquitito y estudiar eso. Y al paciente ya no se fue, no se fue de cuerpo. Y bueno, después de, no sé, a la noche por ahí, se fue y se pudo juntar. Entiendo lo que le quiero decir más o menos. Sí, profe, se entiende. Bueno, dice acá. La muestra que puede llegar a fermentar produciendo por los gases emitidos deformidad del propio contenedor, en estos casos es aconsejable desechar la muestra por el peligro que puede conllevar su manipulación, solicitando una nueva muestra. Si las heces no pueden procesarse inmediatamente, no sé, por algún motivo, digamos, entonces se puede conservar en una nevera, una heladera 24 horas, ¿entienden? Aunque en los laboratorios sin actividad asistencial durante los fines de semana, esta norma tendrá que obviarse por necesidad. Entonces, acá hay puntos así importantes que nosotros debemos de saber e inclusive decirle a nuestro paciente. Uno es que el paciente defeque en un frasco estéril. 2, llevar lo antes posible la muestra. 3, decirle al paciente que no hace falta que sea en gran cantidad, pero tampoco muy escasa. 4, una vez que nosotros estamos llevando al laboratorio y si por ejemplo nos dice no, ahora no se puede, entonces nosotros, qué sé yo, muchas veces no sabemos y decimos no, ¿cómo la muestra, bla, bla, bla? Y no vamos y le decimos, qué sé yo, al paciente que no, que debe otra vez juntar y no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 24 horas se puede conservar esa materia fecal en la heladera. Obviamente se queda en la heladera de él o la nevera, para hablar más chulinita, del laboratorio, ¿entienden? Entonces no nos debe de preocupar. Bueno, y ahí están los frascos. ¿Cuándo es? Aquí. ¿Ven? Por ejemplo, cuando es bien líquida. Voy a toser un rato. ¿Vieron cuando es bien líquida? Y muestra también esquemáticamente cuando no es tan líquida, ¿bien? Bueno, Estampa ahí todavía y no Estampa entendiendo, están muy callados, estoy hablando la vida, estoy tosiendo. Estampa Estamos, profe. entendiendo, vale para la pena, no vale. Te estamos escuchando, profe. Qué bueno, espero que cuando pregunte me respondan. Bueno,
que están en frasquitos, algunos. Esto obviamente sacado de internet, así de la gran 7, ¿verdad? Ven así cuando se puede juntar, qué sé yo, como esta cucharita, no sé cómo decir científicamente, no me viene ahora a la cabeza, pero también puede ser sin esta cucharita, ¿ya no? Bueno, ya este es el fresquito. Bueno, ahora yo les escucho a ustedes. ¿Qué aprendieron por gastroenteritis? Perdón, por coprocultivo. Quiero que alguien me diga así todo lo que yo dije recién. Primeramente, ¿qué es gastroenteritis? Es una inflamación en la mucosa gástrica o intestinal, profe. Sí, muy bien. Digamos, uno de los microorganismos que es parte de nuestra flora intestinal, Escherichia coli, profe. Escherichia coli. En nuestro intestino, para que se produzca, por ejemplo, deposiciones líquidas, ¿qué es lo que se ve fisiopatológicamente inflamado? ¿Qué es lo que produce esa gastroenteritis? Aparte del microorganismo. La inflamación de las vellosidades intestinal, ¿Y de la mucosa. mucosa? ¿Cuáles son los microorganismos que pueden producir en nosotros deposiciones líquidas? Escherichia coli, uno. ¿Otro? Helicobacter, amor. Sí, el Helicobacter. Después, otro. Vamos, que valga que la pena que yo esté dando clase así todo hecho bolsa y que ustedes me estén atendiendo. Sí, muy bien, Juan. Después, ¿eh? Si estamos hablando, bueno, dijeron ya algunos, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, puede ser Campylobacter. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de deposiciones líquidas infecciosas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué puede ser causada entonces esas deposiciones líquidas? Si hablamos de infecciosa. Gastroenteritis, pues. Keila, no. Dijimos nosotros, si estamos hablando, ¿se acuerdan de la causa de la etiología? Una de las causas de gastroenteritis dijimos que podía ser por mala absorción, por enfermedad inflamatoria intestinal, por tumores, y si hablamos de una etiología infecciosa, de unas deposiciones infecciosas, ¿por qué podría haber sido? Ese sería, profe, entonces el síndrome de la mala absorción. No, Keila, no. Otro lado estás. Virus, bacterias, profe. No, hablamos de Virus, virus, bacteria, bacterias, no parásitos. después, muy bien, parásitos y micobacterias, ¿sí? ¿Entendés que la verdad se divide en dos? Una es por causa infecciosa y la otra era por... ¿Eh? ¿Qué, Laura? Virus es profe una. No están entendiendo. Voy a mostrar porque están confundidos. Inflamatorias, profe. ¿Mm? Infecciosas e inflamatorias. Infecciosa, cuando hablamos de etiología infecciosa, nosotros podemos hablar de virus, bacterias, acá está, micobacterias y parásitos. Pero cuando hablamos de etiología de diarreas extensas, ¿ven, verdad? ¿Ven? Se Sí, divide en dos, ¿sí? Se divide en dos, para empezar, se divide en dos y puede ser de diarreas extensas. Y cuando hablamos de diarrea extensa, podemos hablar de síndrome de mala absorción, procesos tumorales, endocrinólogos, inflamatoria intestinal.
Y cuando hablamos de etiología infecciosa, puede ser virus, bacteria, micobacteria, parásitos. ¿Pueden, por favor, anotar eso si es que tienen? Como primero, para que sepan diferenciar. Y segundo, por tema de examen, ¿entienden? Bueno. ¿Sí? Bueno, ya me dijeron prácticamente todo. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar? Fiebre, dolor de cabeza, vómitos. Dolor abdominal, amor. Dolor abdominal, fiebre. Sí, ¿por qué no? Cefalea, eso puede haber también en forma atípica. Atípica es cuando no es, por ejemplo, no, lo normal. Cuando nosotros decimos diarrea, nosotros decimos, por ejemplo, deposición líquida, náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre. Pero cuando, por ejemplo, es atípico, puede ser diarrea y dolor de cabeza, ¿no me entienden? Esa es en su forma atípica. Profe, Bueno, ¿sí? deshidratación también podría ser un síntoma o Deshidratación, claro, cuando hay deposiciones líquidas extensas. Cuando es mucha diarrea. Muy bien. Bueno, cuando nosotros le internamos al paciente. Cuando hay deshidratación, profe. ¿Sí? Después, Cuando la diarrea es persistente, amor. prolongada. ¿Otro? Faltan dos. ¿En? ¿Cómo qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo era, profe? Cuando En hemorragia. inmunodeprimidos, en niños y en ancianos. ¿Se Niño y acuerdan? anciano. Bueno, ¿en qué debemos de juntar la materia fecal? En el frasco estéril, bro. Frasco estéril. Muy bien. Y les pregunto yo, ¿qué ustedes le tienen que decir al paciente y qué ustedes tienen que saber? Que no mezclen la materia fecal con otro material. Eso nosotros debemos de saber. ¿Y cuáles son esos materiales que no se deben de mezclar con nuestra materia fecal, con la materia fecal que queremos estudiar? Agua, arena, la Después, orina. orina. Después, sangre. Después, cualquier otro tipo de material, profe. si Puede ser. nosotros, ¿qué más debemos de decir? Que ellos no saben a la hora de juntar. No hace falta mucho. Que no tienen que llenar el frasco. Ni tampoco ser tan pequeño, ¿verdad? ¿Qué más? Que se puede conservar 24 horas, ¿sí? ¿Entienden? Creo que valió la pena hablar. Ay, tengo que enfermarme a menudo para que yo capte la atención de ustedes, solamente para escucharme toser, algo así lo que... Ay, bueno, ¿Por qué no dejaste sensible, profe? parece que sí. Bueno, les quiero proponer algo. Yo quisiera darles, pero eh, sin cortar la videoconferencia. Quisiera dar en el foro, estando en la videoconferencia, todas esas preguntas que yo le hice recién y que ustedes puedan responder en este momento. ¿Saben por qué?
porque estoy viendo que estamos dando mucho material ya para lo que sería el segundo parcial. Entonces, me gustaría, pero todo depende de ustedes. O sea, me da lo mismo en el sentido de que si doy, o sea, tengo clase para darles para la otra semana, pero me gustaría partir en dos. Ay, Dios mío, así quiero toser. Me gustaría partir en dos la clase para que demos la otra semana la segunda parte de coprocultivo y para dar la otra semana el repaso de las clases que dimos para que ustedes puedan rendir. No sé si me entienden más o menos. Porque si yo ahora termino coprocultivo con ustedes, la otra semana tengo que dar otra clase con ustedes. Y esa clase también tiene que entrar para el segundo parcial. Entonces mi idea es ahora dar un foro, pero abierta la videoconferencia y ustedes van respondiendo. No sé si me explico más o menos. Y es ya base opinión de ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Y mientras yo voy a toser. Sí, profe, está bien. Sí, está bien, profe. Estás, Pero vos vas a Está bien. volver a colocar las preguntas. Hola, nos estás dando menos que estudiar. Yo que estoy profe, tosiendo. Esperen que. vas a Ya. volver a escribir las preguntas, ¿verdad? Ahora mismo voy a escribir, pero no se tienen que desconectar. La idea es, suele hacer esto con otros grupos. La idea es que sigamos en la videoconferencia. Esto no está grabado ni nada, así que es seguir con la videoconferencia, pero ustedes van a responder. Es como si fuera que estamos en la clase, pero que yo les doy una tarea. ¿Entienden más o menos? Pero es ahora tienen que responder porque yo ya les puse en la plataforma la clase, ¿entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo voy a hacer ahora mismo, vamos a dar un tiempo de, qué sé yo, a las 9, yo creo que 9:05, para que yo haga rapidísimo, les voy a volver a hablar para que ustedes puedan responder, ¿sí? Dale, Dale, profe. profe. De eso le voy a dar otra vez 20 minutitos por ahí para que puedan terminar y después ya vamos a culminar la clase y la próxima clase vamos a dar sobre la segunda parte. Total, ustedes ya tienen ya la segunda parte también de coprocultivo y ya les va a ser más fácil. Se trata de los microorganismos que vamos a encontrar en la materia fecal y cómo se debe de juntar y todo eso otra vez, ¿entienden? Sí, profe. Bueno, voy a realizar un ratito entonces el foro. Ay, Dios mío, no da gusto estar enfermo.
Hola. Sí, profe. Bueno, ya está en el foro las preguntas y pueden ir respondiendo y tenemos tiempo hasta las 9:20, ¿sí? Ahí se cierra el foro y posterior a eso voy a llamar listo. ¿Está bien? Entonces tenemos como 15 minutos para hacer. Muy fácil. Esas son las preguntas que yo le acabo de preguntar, ¿sí?